Así es, hermano. Toma esta palabra y hazla tuya hoy. Dios te ama. Dios te ama. Dile, Dios me amas. Gracias, Señor, porque tú me amas. Hermano, no necesitas a nadie, no necesitas de nada para llenar esos huecos que hay en ti. No necesitas nada absolutamente más que tomarte de la mano poderosa de Dios y creer esta palabra que Él te está diciendo hoy. Especialmente esta palabra es para ti, hermano. Tómala, Él te ama. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a dar un aplauso fuerte a nuestro Padre Dios. Pueden tomar su lugar. Muchas gracias por estar aquí. Sabemos que algunos pueden tomar estos días como puente, salir, pasear, y ustedes han tomado la mejor decisión, el poder estar hoy aquí para escuchar la palabra de Dios. Ponemos este tiempo en sus manos, que sea su Espíritu Santo quien obre aquí, Padre Dios, que sea tu luz llenando este lugar y llenando a todas estas personas. Gracias, Señor, por las personas que has traído a esta casa por primera vez, Señor. No es coincidencia que estén aquí. Si tú estás aquí por primera vez, por segunda vez, no es coincidencia. Dios tiene un plan perfecto para ti. Solamente tienes que creer. Dios quiere a personas dispuestas y disponibles. Ese es el único requisito que Él nos pone, que estés dispuesto y que estés disponible. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que dice, yo sí quiero, pero no puedo, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, muchas ocupaciones, entonces no está disponible. Y hay gente que tiene el tiempo, pero no quiere. Por eso se tienen que reunir las dos condiciones: estar dispuesto y estar disponible. Y Eclesiastés 3 dice que hay tiempo para todo. Así es que, si quieren, pueden. Hoy, hermanos, sabemos que es un día de festejo, de celebración. Sin embargo, nuestro Padre Dios ha puesto una palabra muy poderosa, muy fuerte, para que les compartamos el día de hoy. Vamos a tratar de ser lo más ágil posible, porque el mensaje es pues muy fuerte y daría para muchas sesiones. Sin embargo, vamos a tratar de hacerla solamente el día de hoy. Y para no extenderme, voy a prender esa cosita que está ahí atrás para que me diga el tiempo, porque si no yo me sigo y no hay quien me pare. No prende, pues si no ahí me van diciendo, ahí me soplan. La palabra que les queremos compartir el día de hoy tiene que ver con las maldiciones generacionales. ¡Wow! ¡Qué tema!, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿las maldiciones generacionales existen hoy en día? Porque hay hermanos y pastores que dicen que las maldiciones generacionales se quedaron en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué dice la palabra. El argumento que muchos pastores tienen para sustentar que las maldiciones generacionales se quedaron en el Antiguo Testamento está en Jeremías principalmente. Y específicamente en Jeremías 31, 29 y 30, que dice: el pueblo ya no citará este proverbio. Los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor. Sufren de entera, dicen otras versiones. Dice, los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se fruncen por el sabor. Cada persona, ya no van a escuchar ese proverbio, cada persona morirá por sus propios pecados. Los que coman las uvas agrias serán los que tengan la boca fruncida. Y este es el versículo que argumentan para decir que no existen las maldiciones generacionales. Que si los papás pecaron, ellos se les va a cobrar, porque aquí dice la palabra que cada persona morirá por sus propios pecados. Y que los que comieron las uvas agrias serán los que tengan la boca fruncida y no sus hijos. Y podríamos decir, sí,
es palabra divina porque está en la Biblia. Aquí está. Permítame tantito. En un momento vamos a regresar a estos versículos. Vamos a ir aclarando. Primero, ¿qué es una maldición? Todo el mundo hemos escuchado sobre las maldiciones, pero ¿qué es una maldición? Bueno, pues la maldición es la palabra o la expresión que usamos para desearle el mal a alguien o a algo, no nada más a personas. Se puede desear el mal a algo también. Y cuando alguien maldice, esa persona espera que se suelte una fuerza negativa y maligna que actúe sobre la persona, que actúe sobre la cosa que se está maldiciendo y haya fracaso, por lo menos. Y que esos efectos de la maldición pasen a otros. Eso es a lo que aspira la gente que maldice. Vamos a ver un versículo en Josué 6, para quien trae su Biblia. Dice, y si no, estará en pantalla. En esa ocasión, Josué pronunció la siguiente maldición. Dice, que la maldición del Señor caiga sobre cualquiera que intente reconstruir la ciudad de Jericó. A costa de su hijo mayor pondrán sus cimientos, y a costa de su hijo menor pondrán sus puertas. Vamos a analizarla rápido. Que caiga sobre cualquiera. La maldición puede caer sobre cualquiera. Y luego especifica que le caiga maldición a su hijo. O sea, está diciendo que el pecado lo comete el padre y la maldición puede caer sobre su hijo mayor o sobre su hijo menor. Pero bueno, Antiguo Testamento. Luego Josué le dijo a Acán, ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron los cuerpos. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿A quién quemaron? ¿Quién pecó? Acán. ¿Y a quién quemaron? A toda la familia. Antiguo Testamento. Ok, seguimos con el argumento de que eso se quedó en el Antiguo Testamento. Ahora, a veces el echar maldición era como un oficio. ¿Quién se acuerda de quién tenía el oficio de maldecir? Los sacerdotes. ¿Quién? No, Nosotros. ¿Qué profeta? ¿Qué profeta tenía el oficio? Dijo el rey, vayan por el profeta para que lo lleve a la montaña y maldiga al pueblo judío. Balaam, no. Acá. ¿Quién es el rey y quién es el profeta? En el libro de Números, capítulo 22 está. Conocemos la historia entre el rey Balac y el profeta Balaam. Y Balac contrata a Balaam, le va a pagar para que vaya y maldiga al pueblo judío. ¿Ya se acordaron? Sí. Pero ¿qué pasa? Que Balaam escucha a Dios y termina ¿qué? Bendiciéndolo, ¿verdad? Afortunadamente Dios puede cambiar la maldición en bendición. Ay, gloria a Dios. Dos personas. Afortunadamente Dios puede cambiar la maldición en bendición. Amén. Gloria a Dios. Eso está en el siguiente capítulo del libro de Números, en el 23 y el 24. Ahora, para anular las maldiciones humanas, la víctima podía imprecar, dice la palabra. ¿Qué es imprecar? Bueno, pues si leemos en el diccionario, significa renegar. Si alguien los maldecía, ellos decían, yo no acepto esa maldición. Yo reniego de esa maldición y podía defenderse. Y para evitar las maldiciones religiosas, el único camino era y es obedecer los mandatos de Dios. Dice en Deuteronomio 11, escucha bien, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición.
Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy, pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor. De Él y rindes cultos a dioses que no conocías. Deuteronomio 11:26. Antiguo Testamento. Bendición o maldición. Incluso se puede escoger. Vamos ya. En el Nuevo Testamento existen las maldiciones. ¿Quién vota porque sí? 1, 2, 3. ¿Quién vota porque no? ¿Los demás se abstienen? Sí. 2. Ganó la abstención como quién sabe dónde. Marcos 11:14. Entonces Jesús le dijo a la higuera: que nadie jamás vuelva a comer de tus frutos. ¡Wow! ¿Qué hizo Jesús? Maldijo a la higuera. Maldijo a la higuera. Jesús maldijo. Qué fuerte, ¿verdad? Escuchen cómo se despide Pablo de los Corintios en la primera carta. 1 Corintios 16:22. Pablo: si alguien no ama al Señor, tal persona es maldita. Señor nuestro, ven. Pablo maldijo. Marcos 16:22 dice: si alguien no ama al Señor, tal persona es maldita. No me crean a mí, chéquenlo en su Biblia. Ahora bien, como vimos, la maldición, ¿con qué se puede quitar? Bendición. Con la bendición, claro. Y si la maldición puede eliminarse, quiere decir que sí existe. Porque estamos aclarando el punto, ¿no? De si existen o no existen las maldiciones. Y vamos a llegar a las maldiciones generacionales. Bendigan a quien los maldice. Ora por aquellos que te lastiman. Lucas 6:28. Bendigan a quienes. A quienes los maldicen. Presente continuo. Está sucediendo. Bendigan a quienes los maldicen. Oren por aquellos que los lastiman. Intercede por esa persona que te hirió, por esa persona que te traicionó, por esa persona que te fue infiel, por esa persona que te quitó el trabajo injustificadamente. Tienes que orar por él. Y tienes que bendecirlo. No se lo merece. Aquí la palabra no dice si se lo merece o no se lo merece, es un ordenamiento, es algo que tenemos que hacer. Y todas estas que acabo de leer están en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Bueno, una vez que hemos demostrado que las maldiciones sí existieron y sí existen, pasemos a ver si las maldiciones generacionales se quedaron en el Antiguo Testamento o siguen en el Nuevo Testamento. ¿Qué sería entonces una maldición generacional? Encontré por ahí en internet, en una página que se llama BibliaOn, que una maldición generacional es la consecuencia del pecado dentro de una familia. Consecuencia del pecado dentro de una familia. Se refleja en problemas que surgen generación tras generación debido a pecados recurrentes. Desde que Adán y Eva pecaron, todos nacemos con esa tendencia, Toda esa tendencia al pecado, a la rebelión. Hay familias en que prevalecen pecados específicos que se han venido repitiendo. ¿Cuáles? Muchísimos. Solamente voy a poner unos ahí en pantalla. Adicciones, y ahí entra alcoholismo, tabaquismo, pornografía, tecnología, streamings,
redes sociales, adicciones, drogas. Otro pecado, pereza o desinterés ante la vida, depresión, melancolía. Ay, es que mi mamá era así, ni modo que yo no sea. Ay, es que mi abuelita también era así. Pecados recurrentes, mala administración del dinero, quiebras, deudas constantes. Pecado recurrente. Lujuria, perversiones sexuales, adulterio y todo lo demás. Idolatrías a ídolos, a imágenes, a estampitas, a rosarios, etcétera, pero aguas, también idolatrías a personas. No, es que mi mamá es una santa, ya tengo en el pedestal. Es que mi papá, no, él jamás pecó, en la vida pecó. Es que mi esposa, aguas con tener idolatría. Es que mi hijo, o sea, podemos tener idolatría a las personas y se da muy frecuentemente. Religiosidad. La religiosidad es un pecado recurrente. El fanatismo. Fanatismo de todo tipo, religioso, deportivo, etc. Legalismo. No, así dice aquí la palabra. Ahorita voy a regresar al primer versículo, así dice la palabra. Legalismo. Y puedo seguir, pero se me acaba el tiempo. Aunque podemos decir que hay pecados que prevalecen dentro de algunas familias, también es cierto que puede deberse al mal ejemplo, o al ejemplo, porque alguien me va a decir, no, es que él lo imitó, no es pecado, se las voy a comprar de momento. Y la gente imita lo que hace el papá, lo que hace la mamá, ¿no? Vemos ahí en Facebook que va el abuelito caminando así, y atrás va el hijo caminando así, y luego el nieto chiquitito también va caminando así, ¿no? Todos se van copiando y van haciendo las cosas igual. Pues es que como su papá tomaba, pues él también ya le copió y también toma. Es que su papá era un mujeriego, entonces él ya le copió. Pero el trasfondo verdadero es que hay un pecado recurrente. Hay un pecado recurrente de familia. ¿Y qué es lo que trae? Ya sea por imitación o por iniquidad, porque acuérdense que esos pecados de los antepasados son iniquidades, ¿se acuerdan? Ya sea por imitación o por iniquidad, ¿qué traen esos pecados? Maldiciones generacionales. Maldiciones generacionales. ¿Y qué dice la Biblia que son las maldiciones generacionales? Dice la palabra, Éxodo 24, para quien está en su Biblia. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Hay otras que dicen o debajo de la tierra. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. No me crean a mí, abran su Biblia, Éxodo 24 y 5. Y si no tienen Biblia cristiana, abran su Biblia católica, Éxodo 24 y 5. Anótenlo. Decide dice claramente que Él es el único digno de nuestra adoración. Una persona o una familia que decide darle la espalda a Dios y adorar a cualquier otro objeto, verá las consecuencias que trae esa decisión. Pero hermanos, también gracias a Dios, en el versículo siguiente, en Éxodo 26, nos da la salida. Dice la palabra que Dios no nos pone ninguna prueba que no podamos soportar y que junto con la prueba nos da la salida, ¿verdad? Entonces, inmediatamente en Éxodo 26 dice: pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos.
que la misericordia de Dios se extiende hacia todos los que lo aman y lo obedecen, sin importar de qué familia vienen o cuál sea su pasado, ¿no? Gloria a Dios. Dios anhela que le amemos y que le sirvamos. Su deseo es librarnos del poder del pecado y darnos nueva vida en él. ¿Alguien dice amén? Amén. Por lo tanto, lo que conocemos como maldición generacional, hermanas, hermanos, no tiene poder eterno para nosotros ni nos va a marcar para siempre. Pero Cristo es la solución. Amén. Siempre y cuando cumplamos lo que Dios nos pide. Ojo, siempre y cuando cumplamos lo que Dios nos pide. Porque no olvidemos que si bien es cierto que hay muchas promesas en la Biblia que se van a dar naturalmente, también existen muchas otras promesas que tienen una condición. Si mi pueblo se arrepintiese, entonces, ahí hay una condición, ¿verdad? Y así la palabra tiene varias promesas que tienen una condición para que puedan llevarse a cabo. Con la maldición sucede lo mismo, ¿eh? Dice Números 14:18, el Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecados y rebelión. Y esta parte está fuertísima, pero no absuelve al culpable. Y vuelve a decir, Él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Ya no es Éxodo 24, ahora es Números 14:18. ¿Dios perdona todos los pecados, hermanos? No, no todos. ¿Sí o no? No todos. Con fuerza. Dios perdona todos los pecados, dice la palabra. Dios perdona todos los pecados, No. sí, excepto uno, ¿verdad? Exacto. ¿Cuál? El que no, exacto. ¿El qué? El que no blasfemar contra el El Espíritu que Santo. blasfema contra el Espíritu Santo es el único pecado que Dios no perdona. Pero en términos generales la palabra dice Dios perdona todos los pecados. Sí, sí te va a perdonar. El pecado que hayas cometido, hermano o hermana, Dios te lo va a perdonar siempre y cuando te arrepientas, Sí. siempre y cuando pidas perdón, Sí. siempre y cuando te comprometas a no volver a hacerlo. Pero no te libra de las consecuencias. Entiendan esto, por favor, es fundamental. Ay, Señor, perdóname porque robé y ya me atraparon y aquí está con la policía. Yo sé que si tú me perdonas, los policías, la patrulla van a desaparecer en este momento. Si te arrepientes de corazón, Dios te va a perdonar, pero no te va a librar de que te vayas a la cárcel. Dios perdona todos los pecados, pero no libra de las consecuencias. Esto es fundamental. Y entonces vamos entendiendo ya ese primer versículo. Dice, Dios perdona toda clase de pecados. ¿Cuáles pecados? Solamente el de idolatría, que dicen muchos que Éxodo 24 se refiere solamente al pecado de idolatría. Aquí dice, Dios perdona todos los pecados. ¿Cuáles pecados entonces? ¿Solo el de idolatría? No, todos. Pero entonces todos los pecados tienen consecuencias. Sí. No solo el de idolatría. Todos los pecados tienen consecuencias. Dios perdona todos los pecados, pero no te libra de sus consecuencias. Las iniquidades y sus maldiciones generacionales, ¿qué creen que son? Las consecuencias. Consecuencias de los pecados. Volvamos a los primeros versículos de esta prédica. Jeremías 31, 29, 30. El pueblo ya no citará este proverbio. Los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor. Cada persona morirá por sus propios pecados. Los que coman las uvas agrias serán los que tengan la boca fruncida. Mucho ojo con esto. Texto sin contexto se vuelve pretexto. Claro.
Y entonces toman este versículo, incluso pastores de reconocida importancia en México y en otros países, toman este versículo para decir que las maldiciones generacionales no existen, pero están cometiendo otro pecado. Porque están siendo legalistas, claro, y porque están tomando un texto sin el contexto y lo toman como pretexto para decir que las maldiciones generacionales no existen. Aguas con esto. Hay que leer qué dice un poco antes Jeremías 31, 29, 30. Y hay que leer qué dice un poco después para darle contexto a este versículo, porque está en la Biblia. Efectivamente está en la Biblia. Dice Jeremías 30, en el 11, me voy un poco antes. Te disciplinaré, pero con justicia. No puedo dejarte sin castigo. Gracias a Dios. Dios te dice, ok, pecaste, te arrepientes, te perdono, pero no puedo dejarte sin castigo. Dios no te libra de las consecuencias del pecado. En el verso 14 dice, te he herido cruelmente, como si fuera tu enemigo, pues tus pecados son muchos y tu culpa es grande. Jeremías 30, 14. En el propio capítulo 31 dice, oí a Israel decir, me disciplinaste severamente, como a un becerro que necesita ser entrenado para el yugo. Hazme volver a ti y restáurame, porque solo tú eres el Señor mi Dios. Me aparté de Dios, pero después tuve remordimiento. Me di golpes por haber sido tan estúpido. Estaba profundamente avergonzado por todo lo que hice en los días de mi juventud. Jeremías 31, 18 al 19, antes de los citados versículos. Fíjate todo lo que dijo. Y finalmente aquí es donde aparecen esos versículos. El pueblo ya no citará este proverbio, bla, bla, bla. El pueblo ya no citará, para empezar. ¿Cuándo? ¿Ahorita? El pueblo ya no citará. ¿En qué verbo está? Futuro, no ahorita, no en este momento, por Dios. ¿Cuándo? El futuro. Como consecuencia de los versículos anteriores. El contexto, pues, el antes. Cuando se haya hecho y cuando haya sucedido todo lo anterior. ¿Qué es todo lo anterior? Me disciplinaste severamente. Hazme volver a ti, restáurame, tuve remordimiento, me di golpes, estaba profundamente avergonzado. El versículo que leían ahorita. Y no solamente ello, no solamente ello. Además se deben cumplir más requisitos que Dios pone. Jeremías 31, 33. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El contexto después de ese versículo famoso. Por cierto, hay otros versículos con los cuales, bueno, hasta aquí, ¿va quedando claro? Sí. Texto sin contexto se vuelve pretexto. Está sacado de contexto ese versículo. Están mintiéndote cuando dicen que las maldiciones generacionales no existen. Es una mentira. Bueno, hay otro versículo que también lo toman para decir, no, las maldiciones generacionales se quedaron en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es? Juan 9. ¿Alguien se acuerda del ciego de Juan 9? Sí. Bueno, vamos a retomarlo rápido. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento.
Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? Y Jesús les contestó, no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. ¿Ven? No nació ciego por los pecados de sus papás. No fue una maldición generacional la del ciego. No. Ahí está. Otro fundamento más para decir que no existen las maldiciones generacionales. Texto sin contexto es un ¿qué? Pretexto, ya se lo aprendieron. Jesús dijo, y repito, no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres. ¿Qué quiere decir eso? Entonces hay personas enfermas, discapacitadas, disminuidas por sus pecados. Sí. ¿Sí? ¿O por los pecados de sus padres? Sí. Sí, hermano. Claro que sí. Lo que sucede en ese versículo es que Jesús agrega una tercera opción. Ya no solo hay personas enfermas, discapacitadas o disminuidas por sus propios pecados o los de sus padres, sino para que veamos la gloria de Dios. Así es. Pero es una tercera opción. No dice, no, ya todos los enfermos y los discapacitados son solo para que vean la gloria de Dios. No es por sus pecados, no es por los de su familia. Eso no dice Jesús. Texto sin contexto se vuelve pretexto. Jesús agrega una tercera opción, pero no elimina ni sustituye las ya existentes. Y se refiere a ese caso en específico, no a todos los enfermos ni a todos los discapacitados. Hermanos, aguas con inventar cosas que Jesús no dijo. Veamos algo de lo que Jesús sí hizo por nosotros. La maldición de la ley se ha deshecho con el sacrificio de Cristo. Gálatas 3:10. Gracias, Víctor. Ok. Los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Gálatas 3:10. Y luego en el verso 13 aclara, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, Él cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito lo que ya dijimos, maldito todo el que es colgado en un madero. Pues espero que sea bíblicamente entendible lo que estamos tratando de explicar. Y les tengo otra noticia. No solamente existe la maldición, que alguien maldiga a otro, no solamente existen las maldiciones generacionales, sino que también existen las maldiciones autoimpuestas. Tú solo te puedes maldecir. Ah, caray. ¿Y eso cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo es que sucede? Caso 1, el caso del pueblo judío en el Nuevo Testamento. Mateo 27, 24 y 25. Con la muerte injusta de Jesús, el pueblo judío se automaldijo. Se maldijo a sí mismo y a su familia. ¿Cómo vino la maldición sobre el pueblo judío? Vino en forma de muerte y de esclavitud, en manos de los romanos en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Derrumban el templo también. Y a sus familias o a descendencia en forma de exilio. ¿Cuánto duró el exilio del pueblo judío después del año 70 de nuestra era? Hemos leído en el Antiguo Testamento los 400 años en Egipto, otros tantos en Babilonia, pero después de que se automaldijeron al crucificar a Cristo, ¿cuánto duró el exilio del pueblo judío? Esto casi nadie se lo ha planteado.
¿Sabes cuánto duró el exilio? Del año 70. Fíjate, la palabra en algunas partes habla de 70, de 400 años. El último exilio del pueblo judío por haberse maldecido al crucificar a Cristo duró 19 siglos. Del año 70 hasta 1970, que la ONU decreta la reaparición de Israel. Durante 19 años el pueblo judío estuvo vagando en diferentes naciones, incluyendo México. No había una nación judía. Todos estaban dispersos. Solo duró 19 siglos. ¿Cuántos años son? 1900. La Biblia en el Antiguo Testamento habla de 70, de 400. El último exilio del pueblo judío fue de 1900 años. Aguas. Caso número 2, Pedro. Marcos 14, 67 al 71. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Y cómo termina la última vez que lo negó? Maldiciendo a Dios. Maldiciendo, dijiste, Carlos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablas. Marcos 14, 71. No nada más Pablo, ¿verdad? También Pedro maldijo. Toda palabra de maldición, ¿cómo la podemos contrarrestar, hermanos? Ya vamos terminando. Con bendición, dijimos hace rato. ¿Por qué creen que Jesús, cuántas veces le preguntó a Pedro si lo amaba, ya resucitado? 3 veces, hermana. ¿Por qué? Pedro ya estaba hasta impacientándose, ¿verdad? Sí, Señor, ya me preguntaste, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Verdad, Pedro, me amas? Sí, Señor. ¿No entiendes que sí te amo? Porque ¿cuántas veces lo negó? 3. Entonces tuvo que romper la maldición de las 3 negaciones con 3 bendiciones de amor en este caso. Así es que ¿cuántas veces has maldecido, hermano? Todas esas veces tienes que bendecir. ¿Cuántas veces te has automaldecido? Todas esas veces te tienes que bendecir. Todas esas veces. En el caso de Pedro, allí encontramos los 2 pasos a seguir para contrarrestar una maldición autoimpuesta. Número 1, arrepentirse de lo que se dice. Marcos 14, 72, ahí enseguida. Y pensando en esto, lloraba. Ahí se arrepintió. Reemplazar lo que se dice. Juan 21, 15, 17. Sí, Señor, tú sabes que te amo. O sea, ya no es no te conozco, ahora es te amo. Bendición. ¿Cuáles pueden ser versiones modernas para que nos automaldigamos? Para que tengamos automaldiciones impuestas. Vamos a leer algunas que están ahí. Nunca recibiré un aumento de trabajo. ¿Alguien lo ha dicho alguna vez? Se ha automaldito, maldecido. Nunca me promoverán porque yo no sé inglés o porque yo no sé eso. Ese hombre o esa mujer nunca cambiará. Mi problema no tiene solución. Mi ministerio nunca crecerá. Si doy mis diezmos no tendré para pagar mis deudas. Mi matrimonio ya no tiene remedio. Ese hijo mío es un bruto. Para mí no hay cura porque mi condición es hereditaria. Y puede seguir y seguir la lista. De esa manera, hermano, te estás automaldiciendo. Quita esas palabras de tu vocabulario. No digas, nunca me podré comprar ese auto. ¿Cómo tendrías que decir? Primero Dios. O de entrada, a lo mejor pudiéramos decir, todavía no me he podido comprar ese auto, esa casa. Pero no digas, no, yo nunca voy a poder comprarme una casa. Te estás automaldiciendo.
Y no es pensamiento positivo, ¿eh? Lo que estoy hablando, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Quita esas palabras de tu vocabulario, hermano, hermana. Ok, vamos ya cerrando esta parte porque falta algo muy importante también, cómo romper las maldiciones generacionales. Bueno, si bien es cierto que hoy en México estamos de celebración por el inicio de la independencia y por el inicio de la abolición de la esclavitud, hermanos, no debemos olvidar que eso fue una guerra. Fue una guerra, la guerra de independencia, así se llama. Y que las guerras de cualquier tipo siempre traen consigo una serie muy grande de pecados. Claro. Las personas cometen muchos pecados, voluntaria o involuntariamente, siguiendo órdenes o dando órdenes, porque dicen, no, es que a mí me lo ordenaron. ¿Qué pecados? Robos, violaciones, despojos, secuestros, Asesinato. violación, violencia, ¿no? Muerte. Asesinatos, muerte, son pecados. Fíjense, incluso dentro de las reglas de la guerra, porque la guerra tiene reglas, o sea, no es nada más así porque sí, hay cosas que están prohibidas en la propia guerra, los ataques a la población civil, el homicidio intencional, la tortura, la deportación, el traslado ilegal, el confinamiento ilegal de personas, ataques a instalaciones civiles que no son militares, todo eso está prohibido en la propia guerra. Y si se hace, pues más pecado. Quienes cometieron estos u otros pecados, ¿se habrán arrepentido de ellos? No creo. No tuvieron. En la guerra de independencia, en la guerra de revolución, en cualquier tipo de guerra en México, ¿participaría alguien de nuestros antepasados? Probablemente. Sí. ¿Pecarían? Sí. ¿Se arrepentirían? No. ¿Quién sabe? ¿Pedirían perdón de ello? ¿Quién sabe? Yo creo que no. Pues si no se arrepintieron y no pidieron perdón, hicieron maldición Generación. y nos heredaron maldición. Wow, entonces ahora ¿qué hacemos? ¿Los desenterramos? ¿Cómo romper maldiciones generacionales? Gracias a Dios, no hay ninguna maldición que tenga más poder que Él. Amén. Jesús vino para librarnos de la maldición del pecado y a través de Él recibimos libertad eterna. Libertad eterna, siempre y cuando cumplamos lo que nos corresponde a nosotros. Cristo ya hizo lo que le correspondía. Él ya fue clavado, se volvió maldición. ¿Cuál es la parte que nos corresponde a nosotros? Recuerden que sí es una promesa, que sí nos va a librar, pero es una promesa condicional. A nosotros nos toca, número 1, anoten, creer en Jesús. Si no traen su libreta, les sugiero que vengan cada 8 días con su libreta. Anoten, ahí están los pasos. Creer en Jesús, arrepentirnos, obedecer, perdonar y pedir perdón y no volver a pecar. Tómenle foto a esa imagen. Número 1, creer en Jesús. Por lo tanto, para romper una maldición generacional debemos creer en Jesús y depositar toda nuestra fe en Él. En Cristo somos realmente libres. Juan 8:36. La tiniebla ya no tiene poder sobre nosotros. En Él somos renovados, hermanos, hermanas. Amén. Podemos vivir vidas que glorifiquen a Dios porque somos nuevas criaturas en Él. Cuando alguien recibe a Jesús como su Señor y Salvador, Jesús hace todo nuevo en su vida. El poder del pecado queda roto. Amén. Son muchos los pecados, ya vimos, pero todos ellos pueden vencerse de una sola forma: rindiéndonos a Dios, rindiéndonos a Jesús. Número 2, arrepintámonos, hermanos. Además de creer en Jesús, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y del daño que se causó. El arrepentimiento genuino se nota, hermano, se nota en tu actitud, se nota en cómo caminas de la mano de Dios para que se cumpla su voluntad. Número 3, hay que obedecer. Luego debemos decidir vivir en obediencia a Dios.
El que antes robaba, que no vuelva a robar, dice Efesios 4:28. Dios nos da una nueva oportunidad y la obediencia a Él refleja la profundidad de nuestra relación con Él. Si no hay cambio en tu manera de vivir, es que no estás arrepentido, Si no hay cambio en tu manera de vivir, no estás arrepentido. 4, perdonar y pedir perdón. Es fundamental que puedas pedir perdón y que puedas perdonar. Es un requisito sin el cual no vas a poder romper maldiciones autoimpuestas ni generacionales. Tienes que, no es que te nazca, no es que la gente se lo merezca que lo perdones. Tú decides perdonar. El que se va a liberar eres tú. Y también tienes que pedir perdón, tener humildad y reconocer a quien has ofendido y pedirle perdón. Y 5, no volver a pecar. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer que agarraron en adulterio? ¿Quién te condena? ¿Nadie? Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. No le dijo, yo tampoco te condeno, vete y sigue pecando todo lo que quieras, ¿o sí? No, ¿verdad? La condición es no volver a pecar. Dice Jeremías 31:34 para darle más sustento a lo que estábamos diciendo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor, pues ya todos lo conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Gloria a Dios. ¿Ya estamos todos en ese momento en el que todos conocen a Jesús? Sí. No estamos en el momento en que todo el mundo conoce a Jesús. Por eso decía Auriel, Dios no es que esté tardándose Cristo en regresar, está esperando, ¿verdad? Está esperando, porque mucha gente no conoce a Jesús, cree conocerlo, pero vive engañado. Okay, sí. ¿Las maldiciones generacionales solamente surtieron efecto en el Antiguo Testamento? No. Ok, palomita, ahora sí. ¿Cristo rompió toda maldición, incluso las generacionales? Sí. Sí, palomita. ¿Esta bendición se dio en automático en cuanto Cristo murió? No. Tiene condiciones. ¿Qué se requiere para no estar sujeto a maldición generacional? En resumen, los 5 pasos que están ahí. ¿Qué significa todo lo demás? Creer en Cristo, obedecerlo, pedir perdón. Todo eso, ¿en qué se resume? En que tenemos que ser verdaderos, ¿qué? Cristianos, verdaderos hijos de Dios. Se demuestra al ser verdaderamente hijos de Dios, no solamente seguidores, no solamente oidores de la palabra, sino ser verdaderamente hijos de Dios. La palabra nos revela que las maldiciones generacionales perviven hasta el día de hoy, pero hermanos, no sufran ni se acongojen. Tenemos la solución en Cristo. Otra pregunta para el examen de hoy: ¿podemos hacer algo por cortar las maldiciones generacionales que nos heredaron nuestros ancestros por los pecados que cometieron, que no se arrepintieron y que no pidieron perdón? Sí. ¿Qué es? Liberación. Pues sí. Liberación. Es decir, pedir perdón por cada pecado cometido, comprometernos nosotros a no a cometer ese pecado, pedirle a Dios que cierre puertas y cancele pactos con el maligno que se hayan abierto por esos pecados, y pedirle que traiga su justicia y su gloria. Hermanos, hoy 15 de septiembre, ¿podemos celebrar? Sí podemos celebrar, pero hay que hacerlo con responsabilidad cristiana. Recuerden que si bien es el inicio de la libertad, el verdadero inicio de tu libertad es entregarte a Cristo. Amén. Cristo es tu verdadero libertador. Amén. Cristo es quien te da la libertad entera y absoluta. Oremos, si gustan ponerse en pie. Vamos a hacer un ejercicio. Generalmente uno ora y los demás quedan callados. Saben ustedes que pueden orar también por su cuenta, o pueden sumarse a la oración que yo haga diciendo: sí, Señor, amén, que así sea.
Pero en esta ocasión les voy a pedir que hagan la oración. Que la hagan conmigo. Voy a ir despacio. Digan: Padre Dios, te pido perdón por cada pecado cometido por mis antepasados, de los cuales ellos no se arrepintieron y no te pidieron perdón. Hoy me comprometo a no cometer ese pecado. Dile: Señor, me arrepiento de los pecados que yo he cometido y de las maldiciones que me he autoimpuesto. Te pido perdón, Señor. También digan: Padre, rompe toda maldición generacional en mí y en mi familia. Rompe toda maldición autoimpuesta. Te pido que cierres puertas y canceles pactos hechos con el maligno. Y en su lugar, trae tu justicia y tu gloria. Gracias, hermanos. Gracias, Dios, porque hay poder en las palabras. Hay más poder en tus palabras. Señor, ayúdanos a ser ciudadanos cuidadosos y sabios, personas que tengamos cuidado al hablar, para que con nuestras palabras provoquemos bendición a nuestras vidas y a nuestras familias. Nos decidimos hoy a cambiar nuestra manera de hablar, para que a través de nuestras palabras recibamos tu bendición, que merecemos como hijos que somos, hijos tuyos, hijos de Dios. Hoy ya no diremos que el problema es más grande para resolver. Hoy diremos: mi Dios es más grande que el problema y Él lo resolverá. Hoy ya no diremos que por nuestra escasez no podemos honrar a Dios y bendecir su obra con diezmos y ofrendas. Hoy diremos: mi Dios es Jehová Jireh, mi proveedor, y Él hará y me dará provisión para todas mis necesidades conforme a su riqueza en gloria. Hoy ya no repetiremos lo que dice el médico o lo que dicen las estadísticas. Hoy diremos: Dios se llevó las enfermedades en la cruz y por las llagas de Cristo soy curado y soy sano. Padre Dios, ponemos en tus manos a este país, a México. También ponemos en tus manos a los gobernantes de todos los niveles. Amén. Espíritu Santo, obra en México, especialmente en este lugar, en Atlacomulco y municipios vecinos. Que sea tu luz, Padre nuestro, para que nos ilumines, nos perdones y rompas maldiciones generacionales autoimpuestas que tiene México como país y que tienen estas comunidades, Señor. Y todo esto no te lo pedimos por nuestras fuerzas ni por nuestros méritos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, y todos decimos amén. Gloria a Dios. Amén.